Muy buenos días y feliz sábado. ¿Cómo se encuentran todos en el día del Señor? ¿Acaso no es motivo para estar gozosos de que estamos en la casa del Señor, como se estaba hablando en la escuela sabática? Hermanos, pero lo importante de todo, recuerden, pongamos por obra lo que hemos estudiado, lo que hemos escuchado, y entendamos que este templo es la casa del Señor. Y para que sea la casa del Señor, hermanos, tenemos que estar ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? ¿Qué dice ahí? Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de Jehová, ¿qué? Toda la tierra. ¿Sí o no? O sea, hermanos, acuérdense que estamos en el día del Señor y pongamos por obra lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, ¿verdad? Bien, en esta mañana me vi como inspirado por el Señor a cambiar la serie que estaba presentando, debido a que hace como 2 semanas ya se celebró, o el mundo celebró lo que llaman la Semana Mayor o Semana Santa o Semana de la Pasión de Cristo. Y realmente, hermanos, esto debería de movernos a nosotros, no solamente como lo celebra el mundo, una sola semana, sino todos los días deberíamos de nosotros meditar en la vida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Si nosotros decimos que somos cristianos, deberíamos de vivir a la altura de ese nombre y que no sea solamente una profesión de fe, sino que el mundo pueda ver en nosotros la imagen de Cristo. Y yo creo que esa es la meta a alcanzar que cada uno de nosotros tenemos ante nuestra vista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que viene un tiempo terrible y solemne. ¿O es que acaso nosotros no nos hemos dado cuenta de eso? ¿Acaso las noticias no hablan de que Cristo está a las puertas? ¿No lo dice la palabra de Dios? ¿No lo dicen las noticias de que Cristo viene pronto? Claro que sí, ¿verdad? Ahora, nosotros entendemos que antes de que el Señor venga, va a venir un tiempo de angustia, ¿verdad que sí? Vamos a buscarlo, para que no sean mis palabras. Vamos a comenzar con este versículo. Daniel capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1. Y vamos a meditar en este versículo. Un versículo muy importante que nosotros hemos mencionado muchas veces en muchos mensajes que hemos presentado. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ya nosotros sabemos cuál es ese libro en el cual nuestro nombre debe permanecer, ¿verdad? Y es el libro de la vida del Cordero. O sea, hermanos, nuestros nombres tienen que permanecer escritos en ese libro, es muy importante. No debemos permitir que nuestros nombres sean borrados. Ya hemos hablado nosotros en temas anteriores de que nuestro nombre fue escrito en el mismo momento en que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. A partir de ese momento, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero ese nombre tiene que permanecer escrito para que cuando Cristo venga nos pueda llamar, si es que estamos descansando en la tumba, nos pueda llamar a la resurrección. ¿Ok? Muy importante. Pero fíjense, meditando en este versículo de Daniel capítulo 12, versículo 1, dice que en aquel tiempo, ¿cuál será ese tiempo? Cuando se termine la gracia, ¿verdad? ¿Quién se va a levantar? Miguel. ¿Quién es Miguel? Cristo Jesús. ¿Levantándose de qué? De la intercesión que está haciendo ante el Padre por cada uno de nosotros.
Ahora mismo nosotros sabemos que en el cielo, que en el santuario celestial, en el lugar santísimo, está nuestro Salvador Cristo Jesús intercediendo por cada uno de nosotros, ofreciendo su sangre por cada uno de nosotros ante el Padre, dándonos un tiempo de gracia todavía, extendiendo su tiempo de gracia por misericordia para que nosotros procedamos al arrepentimiento. O sea, este tiempo que el Señor nos ha dado, hermanos, es un tiempo solemne. Es más, estamos en expiación. En el tiempo del símbolo o del tipo, el pueblo de Israel, una de las fiestas solemnes de Jehová era el día de expiación, ¿verdad que sí? Pero era un solo día. ¿Y cómo estaba el pueblo ese día? ¿Verdad? Estaban en oración, estaban compungiendo sus corazones, estaban orando. ¿Acaso nosotros, hermanos, ya que estamos en la realidad desde 1844 para acá, acaso nosotros no deberíamos de estar también en oración constante? Orando todo el tiempo, procurando nuestra salvación con temor y temblor, así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, fíjense, ya dentro de poco, faltan pocos años, no sabemos cuánto, pero falta poco tiempo. ¿Para qué? Para que Miguel se levante o termine la intercesión que está haciendo por su pueblo. Y dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y dice que será tiempo de angustia, o sea, en el mismo momento en que Miguel se levante de interceder, cuando se termine el juicio que va a pasar, será tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero eso no se queda ahí. La buena noticia es, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son ellos? Todos los que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la buena noticia. Y por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que luchar para que podamos formar parte de ese privilegiado pueblo que alcanzará la salvación y la vida eterna. Pero antes de eso, nosotros tenemos que pasar por una prueba, una gran prueba. Pero para nosotros pasar por esa gran prueba, tenemos que tener algo que quizás nosotros no tenemos y que quizás no hemos logrado todavía. Y fíjense lo que dice, hermanos, el conflicto de los siglos en la página 680, para los que están anotando. Dice el conflicto de los siglos: ante ese tiempo de angustia que viene, dice lo siguiente: el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. ¿Cuándo se va a iniciar ese tiempo? Se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Lo ven? O sea, ¿qué necesitamos nosotros para poder pasar por ese tiempo de angustia cuando venga? Dice el conflicto de los siglos que necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Lo ven? Ahora, hermanos, vamos a ver en qué se basa o cuál es esa experiencia que nosotros necesitamos tener para poder pasar por esa gran prueba que le espera al pueblo de Dios. Voy a mencionar 4 puntos que tienen que ver con esta experiencia. Y el primer punto en esta experiencia es, hermanos, el conocimiento de Dios. Ahora yo pregunto, ¿conocemos a Dios? ¿Realmente hemos conocido al Señor? A pesar de que quizás tenemos muchos años aquí en la iglesia, ¿conocemos realmente al Señor Jesús? Porque dice Jesús, o le dijo a los discípulos, el que me conoce a mí, ¿conoce a quién? Al Padre, porque yo y el Padre uno somos, dice el Señor. Por lo tanto, ¿hemos conocido realmente al Señor? Bueno, ¿qué dice Juan capítulo 17? Vamos al Evangelio de Juan. Acompáñenme en sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 17. Estos son versículos que hemos conocido, pero hermanos, nosotros necesitamos meditar una vez más en estos textos tan importantes
para que veamos, hermanos, la importancia, y en este caso, de conocer al Señor. Juan capítulo 17, versículo 3, dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Hermanos, en conocer al Señor, ¿verdad que sí? En conocerlo. Pero ¿será que basta con conocer al Señor así como lo conocemos porque hemos leído, todos los viernes leemos el deseado de todas las gentes, o los evangelios, o todos los libros que tengan que ver con la vida de Cristo, como Discurso Maestro de Jesucristo, Palabras de Vida del Gran Maestro, El Camino a Cristo, y todos los evangelios y las cartas del apóstol Pablo que hablan de Cristo? O sea, ¿será que es suficiente con lo que nosotros conocemos como adventistas que somos y que quizás tenemos muchos años en la iglesia? Escuchen lo que dice, hermanos, lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 17. La experiencia que tuvieron, cuando Pablo estaba allá en Atenas, con los atenienses. Ustedes saben muy bien que el apóstol Pablo, yo creo que recorrió todo el Asia, Europa, Asia. O sea, fue un hombre muy movido en cuanto a la obra, ¿verdad? Y vemos claramente, hermanos, cuando Pablo entra a Atenas, escuchen lo que pasó en ese lugar. Esa gente eran muy religiosos, lo dice aquí los versículos que vamos a leer a continuación. Hechos capítulo 17, vamos a leer los versículos 22 y 23. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Lo ven? O sea, los atenienses estaban adorando a un Dios no conocido. Ahora la pregunta, hermanos, ¿será que a nosotros también nos está pasando lo mismo? Venimos aquí a la iglesia, decimos que somos cristianos, adoramos aquí, pero ¿será que estamos también viviendo la misma experiencia que vivieron los atenienses, que estaban adorando un Dios no conocido? Escuchen, hermanos, lo que dice el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 65 y 66, Eventos de los Últimos Días. Dice lo siguiente: viene la tormenta. ¿Qué es lo que viene? ¿Acaso no hemos hablado de que viene un tiempo de angustia? Lo dice Daniel. Escuchen, viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. ¿Lo ven? ¿Cómo tenemos nosotros que estar ahora mismo afianzados, verdad? En Cristo Jesús. Y la única forma de que nosotros estemos afianzados en Cristo es, hermanos, primeramente a través del estudio de su palabra, a través de la meditación diaria, de la oración. Debemos de ser hombres y mujeres de oración. Así lo dice el conflicto de los siglos, que habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Solamente aquellos que hayan escudriñado diligentemente las Escrituras, el Señor les va a mostrar, les va a revelar su plan, les va a revelar qué es lo que ellos tienen que hacer en la gran obra que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Bueno, sigue diciendo otro pedazo, porque saben que el libro Eventos de los Últimos Días son retacitos, ¿no? Son pedacitos. Dice: sería bueno, y oigan esto que es muy importante, sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer diariamente? Aparte de nuestro culto personal, deberíamos dedicar una hora adicional a examinar
la vida de Cristo. Dice aquí, debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. O sea, hermanos, que deberíamos de estudiar la vida de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Eso debería ser el tema de todos los días. Y pareciera que, a pesar de que nosotros quizás hemos leído este libro completo, pero sin embargo a lo mejor hay muchas cosas que nosotros no las conocemos por nuestra negligencia quizás, o porque nosotros no hemos tenido una comunión con el Señor. Quizás conocemos la vida de Cristo en teoría y podemos conjeturar acerca de Él, pero hemos tenido nosotros la experiencia personal, hemos conocido personalmente al Señor. Nosotros, los que profesamos este evangelio, podemos, hermanos, llegar a conocer al Señor, así como los discípulos conocieron personalmente a su Maestro. Nosotros podemos tener ese privilegio también. Pudiéramos decir que los apóstoles tuvieron esa ventaja sobre nosotros porque ellos estuvieron con el Señor físicamente. Pero el Señor dice, más bienaventurada cosa es creer sin haber visto. Hermanos, en eso radica la fe, en creer que Cristo mora con nosotros, que está acompañándonos constantemente, como se decía anteriormente, ¿verdad? Sigue diciendo, la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. O sea, ¿qué es lo que tenemos que estar, hermanos? ¿Cuál es el peor mal del hombre? Es el amor propio, la complacencia propia y también la tentación a pecar. Por eso, hermanos, es que siempre estamos con la tendencia hacia el pecado. ¿Por qué? Porque no hemos puesto nuestros ojos en nuestro Salvador Cristo Jesús. Si contempláramos constantemente al Maestro, nuestra vida cambiaría. Eso se los aseguro. Seríamos otra persona, seríamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que el enemigo nos ordene. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta la importancia, hermanos, que todos los días estemos constantemente conectados con el Señor a través de su palabra, a través de la oración? Hermanos, hoy por hoy, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, es cuando más oración necesitamos cada uno de nosotros. Si nosotros vemos en las noticias todas las cosas que están ocurriendo, eso debería de llevarnos más bien a que busquemos al Señor cada día, en oración, en el estudio de su palabra. Hermanos, no descuidemos nuestro culto personal, nuestra devoción diaria. Eso debería ser nuestra primera prioridad ante todas las cosas que tengamos nosotros que hacer. Termina diciendo, Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. O sea, ¿cuál debe ser nuestro tema? ¿De qué deberíamos estar nosotros hablando? De Cristo, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué no hablamos del Señor? ¿Qué es lo que dice la lectura bíblica? ¿Qué es lo que decía la lectura bíblica en 2 Corintios? ¿Verdad? Puesto los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros pusiésemos nuestros ojos en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Seríamos transformados de gloria en gloria, porque nosotros somos transformados de lo que contemplamos. Si contemplamos las cosas del mundo, ¿en qué nos vamos a convertir? En un mundano que profesa a Cristo. Pero hermanos, nosotros que profesamos el nombre de Cristo, a veces, hermanos, mire, a veces da vergüenza, realmente no es nuestra vida. Meditemos en qué hemos hecho nosotros cada día. Pensemos, o sea, cómo es nuestra vida,
¿Qué hemos hecho? Si hemos crecido o hemos decaído espiritualmente. Nosotros deberíamos de meditar en qué hemos hecho nosotros con nuestra vida cristiana. Para que nosotros realmente, si vemos cuáles son nuestros defectos, si viéramos cuáles son nuestros pecados acariciados que quizás tenemos, hermanos, pedirle al Señor en oración y si es necesario en ayuno, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a abandonar este pecado. Pero de verdad, que estemos, hermanos, dispuestos, comprometidos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Y si amáramos al Señor, nuestra vida fuera muy diferente. ¿Ok? Escuchen lo que dice también, les voy a leer aquí en el deseado de todas las gentes, hermanos. ¿Cuál va a ser el resultado de conocer al Señor si lo conociéramos realmente? Escuchen bien lo que dice aquí el deseado de toda la gente en la página 299. Dice: el cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. Cuanto más tiempo estemos en el cielo de la felicidad, tanto más de la gloria se abrirá ante nosotros. Y cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. A medida que andamos con Jesús en esta vida, podemos estar llenos de su amor, satisfechos con su presencia. Podemos recibir aquí todo lo que la naturaleza humana puede soportar. Oh, mis hermanos, me gusta mucho esta cita. ¿Por qué? Fíjense lo que dice esta cita que yo acabo de leer. O sea, dice que mientras más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. Y recuerden, esa es una felicidad que no va a menguar. Un ejemplo que les pongo. Cuando nosotros, o la gente del mundo, desea comprar una casa, la casa de sus sueños, y se esfuerza trabajando por alcanzar esa meta, y logra comprar esa casa, ¿esa persona acaso en ese momento su felicidad no está en el máximo? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando pasan los años? ¿Qué pasa cuando yo compré ese carro que tanto deseé tener? Y después que pasan los años, ¿qué pasa con la felicidad? ¿Acaso sube o baja? Tiende, ¿verdad?, a decaer. ¿Por qué? Porque ya es algo como costumbre. Pero hermanos, no pasa lo mismo cuando nosotros conocemos al Señor. Dice que mientras más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. Estuviéramos felices, no tuviéramos esos rostros así como tristes. Qué cosa, ¿no? Que otras religiones nos critican a nosotros porque nos ven que somos como lóbregos y tristes. No quiero decir con esto que tampoco vamos a caer en las saltaderas de otras religiones. Pero hermano, deberíamos de estar felices, contentos, gozosos de que hemos conocido a ese Salvador que está dispuesto a salvarnos a nosotros hasta lo sumo. Deberíamos de estar felices nosotros por este evangelio que conocemos, porque hemos tenido la verdad del evangelio eterno. Deberíamos de estar felices por eso, como iglesia, ¿sí o no? Y compartir esa felicidad con otros, ¿verdad que sí? Eso debería ser nuestra conducta por haber conocido esta gran verdad. Y esa verdad, por supuesto, es Cristo Jesús, ¿verdad? Bien, hermanos. El segundo punto que quiero mencionar, y es muy importante, quizás el punto que nos falta a cada uno de nosotros, el amor de Dios y el amor al prójimo. Miren, hermanos, muy importante. El amor, si nosotros no tenemos amor, bueno, vamos a leerlo. 1 Corintios, el apóstol Pablo lo define claramente, hermanos, el concepto de la palabra amor en el capítulo 13 de 1 Corintios. Fíjense, hermanos, cómo el apóstol Pablo entendió el amor de Dios que salva. Recuerden que hay dos clases de amor. El amor de Dios que salva y el amor que mata. ¿Cuál es el amor que mata? El amor que dice, por ejemplo, en otras iglesias, no importa cómo tú seas, sigue pecando porque Cristo ya murió por ti y tú eres salvo por gracia y una vez salvo, siempre salvo.
Eso dicen en otras iglesias, ¿verdad? En otras denominaciones religiosas. O sea que no importa cómo tú seas porque Cristo pagó ya por todo el pecado que tú tienes y que nunca vamos a cambiar y que Cristo nos ama así como estamos. Ese es el amor que mata. Pero sucede que el amor de Dios que salva es el que nosotros necesitamos como pueblo, ¿verdad? Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a describir cómo es el amor de Dios. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 8. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Lo ven, hermanos? ¿Puedo yo vender todas mis propiedades y dar de comer a los pobres? ¿Puedo entender todos los misterios de la ciencia? ¿Puedo yo, hermanos, inclusive entregar mi cuerpo para ser quemado? Pero si yo no tengo amor, hermanos, para Dios eso no vale de nada. ¿Ok? Sigue diciendo el versículo 4. Y aquí describe el apóstol Pablo cómo es el amor de Dios, que es el amor que nosotros deberíamos de tener por nuestro Creador y también por nuestros prójimos. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor, dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Lo ven, hermanos, cómo Pablo describe cómo es el amor de Dios? Dice que el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita o no se enoja. Dice que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y finalmente dice que el amor nunca deja de ser. O sea, el amor de Dios es así, es constante. Pero ahora imagínense ustedes, hermanos, cómo se ha desvirtuado el concepto de la palabra amor entre los seres humanos. ¿Qué le dice el novio a la novia? Te prometo que te voy a amar toda la vida antes de casarse, ¿sí o no? Cuando están de novios. Pero una vez que se casan, yo creo que no pasan ni 3 meses, cuando ya dicen, no te soporto, quiero el divorcio. ¿Acaso ese es un amor? ¿Ese es el amor de Dios? La manera como el hombre ha distorsionado la palabra amor. Mientras los hombres se odian unos con otros, sin embargo, hermanos, Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor todavía nos ama con un amor que nosotros desconocemos. ¿O es que acaso nos dice Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no conocemos el amor de Dios. Es un amor tan grande que llega a ser hasta un misterio. Es lo que se conoce como el misterio de la piedad. Ojalá que nosotros entendamos eso. Hermanos, un misterio que quizás lo vamos a entender en la eternidad. Van a pasar todos los años de la eternidad estudiando el plan de la redención. ¿Cómo fue que Dios entregó a su Hijo? ¿Por qué lo entregó? Para la redención de la raza humana. Bueno, otro versículo donde Pablo, hermanos, Pablo tenía ese amor de Dios en su corazón. Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos 35, 38 y 39. Romanos capítulo 8, unos versículos, hermanos, donde Pablo estaba tan imbuido de ese amor, estaba tan lleno del amor de Dios que lo entregó todo. Como dijo Pablo, todo lo tengo por basura
para ganar a Cristo, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 35, primeramente, dice lo siguiente. Escuchen bien, hermanos, cómo Pablo describe ese amor, cómo lo manifiesta en su corazón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Lo ven? O sea, el amor que Pablo tenía en su corazón, nada de estas cosas lo podía separar de ese amor de Cristo, ¿verdad? Por Cristo. Dice el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, hermanos, Pablo tenía el amor de Cristo en su corazón. Y por eso es que Pablo no le importó ir a que le cortaran la cabeza. Pablo, hermanos, por eso es que Pablo al principio se consideraba como un abortivo. No merezco ser llamado apóstol, decía Pablo. Pero miren, hermanos, que Pablo no se quedó como un enano espiritual. Pablo fue creciendo en la gracia de tal manera que ya cuando iba a ser sacrificado, estando en la cárcel, cuando escribió esa última carta a Timoteo, le dijo a Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, el cual me dará el Señor juez justo y santo. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Hermanos, Pablo tenía ese amor en su corazón. Por eso es que estaba tranquilo, fue tranquilo, bueno, córteme la cabeza, no hay problema. Hermanos, ¿por qué? Porque Pablo sabía lo que le esperaba, el gran galardón que le esperaba a Pablo. O sea, Pablo, hermanos, supo en vida que había sido sellado para vida eterna. Pablo experimentó eso en vida, así como el profeta Daniel, cuando Dios le dijo, anda Daniel, descansa, y vas a recibir tu heredad al fin de los días. O sea, estos dos hombres recibieron en vida la confirmación de que habían sido salvados, de que habían sido sellados para vida eterna. Hermanos, y eso es lo que se conoce como la justificación por la fe, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Otro versículo, hermanos, para que ustedes vean, hermanos, cómo nosotros, tanto que nos esforzamos por guardar la ley de Dios, ¿verdad que sí? Nos esforzamos, hacemos un esfuerzo por guardar la ley. Ahora, escuchen bien lo que dice Romanos, capítulo 13, versículo 10. Romanos, capítulo 13, versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Lo ven? Hermano, ¿de qué manera nosotros podemos guardar la ley? ¿Cuál es la base de la ley de Dios? ¿O en qué se resume la ley de Dios? Los 10 mandamientos, ¿en qué se resumen? Se resumen en 2 mandamientos, ¿verdad que sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Lo ven? Hermanos, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros para poder obedecer a Dios? Obedecer su ley. Necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué pasa cuando no tenemos el amor de Dios e intentamos obedecer la ley? Nos convertimos en unos legalistas. Y en eso habían caído los escribas y los fariseos. Hermanos, y tristemente se ha repetido la historia, porque a veces nosotros estamos como que, bueno, tenemos que obedecer, tenemos que ser reverentes, y eso es cierto. Pero cuando usted, hermano, aprenda a amar a Dios con todo su corazón, usted va a obedecer espontáneamente, prácticamente sin hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo dice el Señor. Y ahí es donde el yugo de Cristo es fácil. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo el amor de Dios en mi corazón? Se hace pesado ese yugo. Por eso, hermano, es muy importante
el amor de Dios en nuestros corazones. Para que obedezcamos a Dios espontáneamente porque lo amamos. ¿Ok? Muy importante. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 15. Nosotros decimos que amamos a Dios, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. ¿Se dan cuenta, hermanos, la relación tan estrecha que hay entre el amor de Dios y su ley? Hay una relación estrecha. Si nosotros no amamos a Dios, ¿cómo podemos obedecer a Dios? Prácticamente imposible, ¿verdad? Por eso es que nos cuesta tanto obedecer o someternos al Señor, porque no ha nacido quizás en nuestros corazones el amor de Dios que salva. ¿Ok? Imagínense ustedes, hermanos, en el Sermón de la Montaña, lo que dijo el Señor. Que no solamente amemos a los que nos aman, sino a quienes. A nuestros propios enemigos, ¿sí o no? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Dice, Mateo capítulo 5, versículos 38 en adelante, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y escuchen como dice el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿De qué manera nosotros podemos alcanzar la perfección en el carácter? Es, hermanos, cumpliendo con toda esta lista de condiciones que están aquí en el Sermón de la Montaña. Y fíjense que al final del Sermón de la Montaña dice estas palabras, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Lo ven? Y escuchen bien, hermanos, la importancia, el discurso maestro de Jesucristo en la página 29. Escuchen bien, hermanos, la importancia que tiene el amor de Dios en el corazón. Dice, los que aman a su Redentor se regocijarán por toda oportunidad de compartir con Él, o sea, con Cristo, la humillación y el oprobio. ¿Quién quiere ser humillado y quién quiere sufrir el oprobio? Yo creo que la mayoría, ¿verdad?, rehúsa a sufrir el oprobio o la humillación. Pero dice que cuando nosotros estamos arraigados en Cristo, nosotros, hermanos, vamos a soportar, o sea, vamos a gozarnos en sufrir el oprobio y la humillación por Cristo Jesús. ¿Verdad? Ahora, y escuchen lo que sigue diciendo. El amor que sienten hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia que tiene el amor de Dios en el corazón? Cuando tengamos el amor de Dios en nuestros corazones, hermanos, ese amor va a dulcificar el sufrimiento. Eso es una maravilla, eso es una gran bendición. Por eso es que nosotros, como dice Job capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Por qué nosotros estamos hastiados de sinsabores?
es por causa del pecado, mis hermanos. El pecado ha traído sufrimiento a este mundo. Y por eso es que el Señor, verdaderamente, cuando nosotros tengamos el amor de Cristo en nuestros corazones, dice que el amor va a dulcificar el sufrimiento que pasemos a través de la tribulación. Hermano, una de las cosas que quizás el hombre teme mucho es a la tortura, a todas las pruebas que nos tocan, ¿verdad? Por ser fiel al Señor. Recuerden que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, padecerá persecución. Y quizás a veces nos da temor. Yo creo que uno de los temores más grandes que el hombre siente, el que cree en esta verdad presente, es sufrir la persecución por un lado y también hasta la tortura. Pero hermanos, cuando nosotros tengamos el amor de Cristo en nuestros corazones, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a poder soportar ese sufrimiento cuando tengamos el amor de Cristo edificado en nuestros corazones. ¿Okay? Punto número 3, la justificación por la fe. Muy importante. Romanos capítulo 5 lo define muy bien, lo que es la justificación por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Un versículo que hemos leído muchas veces aquí, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 1. Escuchen bien lo que dice este versículo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermano, la palabra justificación es un sinónimo de la palabra perdonados, ¿verdad? Justificados y perdonados es prácticamente lo mismo, ¿verdad? O sea, justificados pues por la fe. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Cuando nosotros, hermanos, le pedimos perdón a Dios, cuando estamos orando, ¿realmente sentimos que hemos sido perdonados por el Señor? Porque hay personas que se sienten, oye, yo me siento tan indigno, y a veces dicen que yo siento que el Señor no me ha perdonado. Yo he escuchado muchos hermanos que dicen eso. Pero ¿será que realmente el Señor no perdona? Fíjense lo que dice: justificados pues por la fe. Por la fe deberíamos nosotros de creer que el Señor, cuando nosotros experimentamos un verdadero arrepentimiento, deberíamos de pensar y creer de que el Señor nos ha perdonado. Ahora, ¿qué trae como consecuencia el ser justificados por la fe? El ser perdonados por la fe, en otras palabras. ¿Qué trae como consecuencia? Dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y escuchen lo que sigue diciendo el versículo Juan capítulo 14. Vamos a ver esa paz que nosotros necesitamos experimentar. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Perdón, 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Lo ven? O sea, hermano, cuando nosotros experimentemos la paz que Cristo nos da, vamos a estar tranquilos. A pesar de que nos espera una gran prueba, a pesar de que tenemos que pasar por una gran tribulación, a pesar de que tenemos que pasar por una persecución por ser fieles al Señor, hermano, vamos a estar tranquilos. A pesar de que nos digan, mira lo que está pasando, mira lo que va a ocurrir, mira cómo están ya establecieron ya la ley dominical. Pero ¿qué va a pasar con nosotros si hemos creído en el Señor, si hemos creído en sus promesas? ¿Qué va a pasar? Hermano, vamos a estar tranquilos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque vamos a experimentar la paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Esa paz tan necesaria en los tiempos de tribulación. Por eso dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Por eso dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué es lo que quizás nos ha caracterizado a nosotros? Que tenemos esta verdad presente. Porque quizás otras denominaciones religiosas no sienten temor porque no conocen lo que va a ocurrir. Solamente
practican un evangelio espurio. Pero nosotros que conocemos la verdad a través de las profecías, porque somos una iglesia profética, hermano, esto debería de llenarnos de gozo en vez de sentir miedo, porque muchos han sentido miedo. Ahora, ¿por qué viene el miedo? Porque nosotros, a pesar de que ha pasado el tiempo que ha pasado, todavía nosotros no hemos experimentado la redención. Quizás nosotros no hemos experimentado el cambio de carácter que se necesita antes de que venga este tiempo de angustia cual nunca ha habido. Por eso quizás sentimos miedo. Pero dice el Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? El Señor nos da esa paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar. ¿Ok? Y punto número 4, el carácter de Cristo en nosotros. Este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de gracia, hermanos, deberíamos de aprovecharlo para darle oportunidad al Señor, permitirle al Señor que Él pueda edificar su carácter en cada uno de nosotros. Por eso, como lo dice la lectura bíblica, vamos a la lectura bíblica de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Lo ven? ¿De qué manera podemos nosotros ser transformados? Hermano, es a través de una comunión constante, todos los días, en todo momento. Nosotros no deberíamos de darle ni siquiera un pedacito al diablo para contemplar las cosas del mundo. En la medida en que nosotros contemplemos cada vez más su palabra, en todo el día, en todo momento, hermanos, nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria. Esto es una promesa. Esto es una promesa que está escrita. Y si nosotros, hermanos, practicamos esto, sin darnos cuenta, vamos a ser transformados. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro, hermanos, ¿por qué descubrieron que Pedro estaba con el Señor? ¿O era del Señor? ¿Cómo se dieron cuenta? Es porque ya Pedro estaba hablando como el Señor, sin darse cuenta. Ya le estaba reflejando el carácter de su maestro. Hermanos, y no solamente porque ellos lo estaban viendo. Nosotros a través de su palabra podemos contemplar al Señor. Podemos contemplar su vida a través de este precioso libro. Bueno, no solamente a través de la Biblia, sino también el espíritu de la profecía. Hermanos, nosotros hemos sido una iglesia privilegiada. Una iglesia que ha tenido, por eso es que somos ricos. Pero esa riqueza, ojalá que no digamos nunca, como lo dice la iglesia de la Odisea, somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ojalá que eso no se dé en nosotros, sino que siempre sintamos la necesidad de un Salvador. Porque nosotros, por más que sepamos su palabra, hermanos, siempre vamos a necesitar de la presencia del Señor para que el Señor nos capacite, para que podamos pasar por las pruebas más severas, por los momentos más difíciles y que siempre podamos testificar de la vida del Señor. ¿Ok? Ok, les voy a leer de la matutina Maranata, hablando, hermanos, de la justificación por la fe. Perdón, del carácter de Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Sería bueno que dedicásemos 1 hora de meditación diaria para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es solamente leer, sino también imaginarnos, es decir, ubicarnos, pensar que estamos en el lugar cuando estemos nosotros leyendo, ¿verdad? Contemplando la vida de Cristo, ¿verdad? Desde su nacimiento hasta el Calvario. Por eso dice ella que debemos de posesionarnos de cada escena, que nos las imaginemos vívidamente, ¿verdad? Especialmente, dice ella, las escenas finales de la historia de esta tierra. ¿Cuáles son las escenas finales de la vida de Cristo? La crucifixión. Ella hace mucho énfasis en la cruz de Cristo. ¿Ok? Sigue diciendo, al contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos,
el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor, compenetrarnos más profundamente del espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. O sea, todo lo que sostuvo al Señor. ¿Qué fue lo que sostuvo al Señor para que pasara por ese tiempo tan difícil, por esa amarga copa que tuvo que beber? Hermano, esa amarga copa que bebió el Señor, también el Señor la comparte también con nosotros. Y nosotros también tenemos que beber esa amarga copa. Pero para que nosotros podamos beber esa copa, si nosotros no tenemos esta experiencia, como lo hemos dicho, la experiencia que hoy por hoy no poseemos, es esta que les he mencionado en esta mañana. Necesitamos nosotros, hermanos, conocer personalmente al Señor para que nosotros podamos realmente ser salvos. Y acuérdense bien, hermanos, que a pesar de que viene un tiempo de angustia, a pesar de que viene esta gran prueba, recuerden que de esta prueba se va a definir el destino de cada alma. ¿Cuál es la gran prueba por la cual va a pasar el pueblo de Dios? ¿Ah? ¿Cuál es esa gran prueba que nos espera a nosotros en estos tiempos finales? La ley dominical, ¿verdad? Esa es la gran prueba por la cual hemos de pasar. Y dice la sierva del Señor que es la prueba más dolorosa por la cual ha de pasar el pueblo de Dios, especialmente en estos tiempos finales. Hermanos, por eso es que nosotros cada día tenemos que prepararnos. Tenemos que tomar en serio nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, ya que hablamos de las escenas finales de la historia de Cristo, vamos ya para ir terminando, vamos a hablar de el Calvario. Bueno, de hecho, hay un capítulo completo en el Deseado de todas las gentes que habla sobre el Calvario. Ojalá, hermanos, que los viernes, que cuando se está leyendo este precioso libro, El Deseado de todas las gentes, ojalá que le sacamos el mayor provecho posible, porque hay tantas lecciones, bueno, que solamente aquellos que realmente las sepan aprovechar van a ser grandemente bendecidos. Y especialmente cuando toquemos este capítulo del Calvario, yo creo que es un capítulo en el cual deberíamos de detenernos en meditar, hermanos, en este capítulo, cómo el Salvador estuvo, hermanos, a punto, porque Él fue 100% humano también, así como tuvo la naturaleza divina, también tuvo la naturaleza humana. Y no se valió de su naturaleza divina ni de los milagros que hacía para poder vencer el pecado, para no caer en tentación, ¿verdad? El Señor, hermano, fue 100% humano, sufrió como un ser humano y nos dejó un gran ejemplo a nosotros, para que así como Él venció en la carne el pecado, nosotros también podemos vencer en la carne el pecado también. ¿Ok? Bueno, hablando del Calvario, fíjense bien, hermanos, para que ustedes vean, nosotros quizás hemos leído esto muchas veces, pero hemos sido impresionados, hermanos, por el sacrificio que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Realmente nosotros nuestra vida ha cambiado cuando hemos meditado en esta última etapa de la vida de nuestro Salvador aquí en la tierra. Escuchen lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 48. Dice lo siguiente: los sufrimientos de Jesús en el Getsemaní, su sudor como grandes gotas de sangre en el huerto, la apretada corona de espinas que hirió su sagrada frente, no los conmueven, o sea, no nos conmueven a nosotros. Se han encallecido, sus sensibilidades están embotadas y han perdido toda noción del gran sacrificio hecho por ellos. Pueden quedar sentados escuchando la historia de la cruz y oyendo cómo los crueles clavos traspasaron las manos y los pies del Hijo de Dios sin conmoverse hasta lo más profundo del alma. ¿Será que eso nos está pasando a nosotros? ¿Será que cuando nosotros hemos leído esto lo leemos como una historia más? ¿O realmente esto ha impactado nuestra vida? Hermanos, meditemos en estas palabras, ¿verdad? Ahora, hablando de la crucifixión del Señor, vamos a meditar en estas palabras, porque ya que la sierva del Señor hace tanto énfasis en que nosotros meditemos especialmente en las escenas finales de la vida del Salvador. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 y vamos a leer los versículos del 26 al 33. Para que ustedes vean, hermanos, esto fue
cuando crucificaron al Señor, como lo dice este Evangelio de Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 23, versículos del 26 al 33, dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vemos claramente, hermanos, este momento tan difícil, ¿verdad?, en el cual pasó nuestro Salvador Cristo Jesús, ¿verdad?, allá en el Calvario, cuando toda la multitud estaba rodeándolos. Él estaba tratando hasta se caía, él no pudo llevar la cruz, y ya nosotros sabemos que Simón de Cirene fue el que llevó la cruz, donde él fue crucificado, y al lado de él dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? Ahora, hermanos, aparte de eso, podemos ver claramente, vamos a Mateo, para que ustedes vean, hermanos, qué fue lo que pasó después que el Señor fue crucificado. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, y vamos a leer los versículos del 39 al 44. Mateo capítulo 27, versículos 39 al 44. Dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, ¿qué pasó cuando después que crucificaron al Señor? ¿Qué estaban haciendo con él? Hermanos, estaban burlándose de él. Todos, y aún hasta los ladrones que estaban al lado de él también estaban haciendo lo mismo, ¿verdad? Bueno, uno de ellos, sí. Pero hermanos, todos. O sea, el Señor ahí tuvo que soportar la burla, el escarnio, la pena, la vergüenza, todas esas cosas tuvo que soportarlas el Señor en la cruz del Calvario. Ahora, esta escena realmente impacta nuestras vidas, todo lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Estamos conscientes, hermanos, de que Él murió por salvarnos a nosotros? De que el Señor no tenía necesidad de morir por nosotros, de que el Señor no estaba obligado a hacer eso por ninguno de nosotros. O sea, porque total, el universo, ¿cuántos mundos no ha creado Dios? ¿Cuántos seres que no cayeron en pecado no existen en el universo? Existen muchos, ¿verdad que sí? ¿Acaso el Señor pudo decir, bueno, apenas un puntico ahí es el que cayó en pecado? Bueno, eso no importa, que se pierda. Eso pudo haber dicho el Señor. Es decir, Dios no estaba obligado a salvar al ser humano, no estaba obligado. Por eso que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Ahora, hermanos, ante esa burla, yo digo, si nosotros estuviéramos en el lugar del Señor, ¿cómo contestaríamos? ¿Será que también contestaríamos con sarcasmos, imprecaciones también? O sea, ¿estuviéramos también contestándoles a ellos? Hermanos, ¿qué fue lo que dijo el Señor en
Lucas capítulo 23. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Fíjense bien, hermanos, cómo contestó el Señor ante esas burlas. Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Hermano, ¿cómo fue que contestó el Señor? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Y en verdad no sabían lo que estaban haciendo. No sabían que al que estaban crucificando era nada más y nada menos que el Mesías que ellos estaban esperando. Pero no lo reconocieron en ese hombre tan sencillo. Ellos estaban esperando un Mesías glorioso porque habían confundido la segunda venida con la primera venida, ¿verdad? Hermanos, ¿y qué fue lo que dijo el Señor cuando ya estaba a punto de morir ahí colgado en la cruz? Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Escuchen bien, hermanos, cómo se sentía el Señor. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, ese fue el clamor de Cristo cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Hermanos, y ya para terminar, termino ya con lo que dice el deseado de toda la gente en el capítulo que les dije del Calvario, en la página 701. Yo les recomiendo, hermanos, que lean este capítulo. Léanlo una y otra vez para ver si somos impresionados, hermanos, por esta escena tan terrible por la cual pasó el Señor. Yo creo que el único momento en el cielo el único momento en que hubo tristeza en el cielo fue cuando Cristo, el Señor, estaba crucificado, en ese momento. Porque siempre en el cielo ha habido felicidad, ¿sí o no? Pero en ese momento, cuando el Señor estaba colgado en la cruz, en ese momento en el cielo había tristeza. Los ángeles estaban desesperados, querían salir para liberar al Señor, pero Dios no lo permitió, porque Cristo tenía que beber la copa, la amarga copa que tenía que beber por cada uno de nosotros. Escuchen lo que dice, con esto termino, el deseado de la gente, página 701. Dice, toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Acuérdense que el Señor, hermanos, no cometió pecado, pero Él tomó el pecado de toda la humanidad, o sea, Él fue nuestro sustituto, se puso Él como pecador para Él pagar, porque recuerden lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue diciendo, al sentir el Salvador de que Él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Fíjense el pesar que sintió Cristo en ese momento, cuando el Padre se separó de Él por causa del pecado de toda la humanidad. ¿Ok? Dice, tan grande fue su agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. O sea, hermanos, que el Señor prácticamente no sentía, imagínense ustedes, hermanos, que a usted le atraviesen en la mano un clavo, y esos clavos eran clavos gruesos para poner crucificado a una persona. Imagínense el dolor tan grande que puede sentir un ser humano cuando le atraviesan esto aquí o las piernas, el dolor tan fuerte.
dice que su sufrimiento, dice, tan grande fue su agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo lo que se arriesgó en la cruz del Calvario. El Señor, ¿cuál era el temor de Cristo? Que su sacrificio no fuese aceptado por el Padre. Y ese era el temor que él tenía, que no se levantara de la tumba. Dice aquí, sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se cierre la gracia, cuando ya no haya intercesor. ¿Qué va a pasar con los que queden justos? Hermanos, van a vivir sin intercesor ante la vista de Dios. Y dice aquí, el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre Cristo como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Oh, mis hermanos, qué amor tan grande el de Jesús por nosotros. Ojalá que nosotros entendamos esto y que realmente, hermanos, nos apersonemos de estas escenas, que podamos, hermanos, imaginárnoslas de forma vívida, que podamos meternos en estos libros, que podamos vivir, que podamos imaginarnos, hermanos, estas escenas y que podamos, hermanos, aplicarlas a nuestras vidas, que podamos entender cuán grande fue el sacrificio que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús, que Él pudo haberse perdido, Él pudo haber fallado como humano que era. Y sin embargo, ¿qué era lo que hizo el Señor? ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó el Señor a cada uno de nosotros? Hermanos, el Señor se aferró cada vez más a su Padre. Cada vez que le tocaba día a día en el ministerio que el Señor tenía, en la obra diaria que estaba haciendo en esos 3 años y medio, hermanos, el Señor siempre estuvo en comunión con su Padre. Pasaba noches enteras en oración. ¿Para qué? Para poder enfrentar lo que le tocaba al día siguiente. Hermanos, ¿acaso el Señor no nos dejó ejemplos a nosotros? ¿Cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana? Hermanos, que nosotros nos consagremos cada día más al Señor, que estemos cada día más en comunión, que tengamos un conocimiento personal del Señor. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo, que su amor pueda llegar a tocar nuestros corazones, para que nosotros podamos dulcificar el sufrimiento que nos toca vivir a cada uno de nosotros, por ser fieles a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Mis hermanos, el tiempo está cerca, Cristo viene pronto y yo creo que nosotros deberíamos estar felices porque este mundo de sufrimiento por causa del pecado, ya esto se va a terminar de una vez por todas. Por eso, mis hermanos, aprovechemos este corto tiempo de gracia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, y consagrémonos cada día más para que cuando Cristo venga, nosotros podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Todos los que puedan, acompáñenme de rodillas. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque a través de la Biblia y el espíritu de profecía hemos podido ver, hermanos, Señor, esta gran bendición que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Esa salvación tan grande que tú hiciste, Señor, cuando tú estuviste en la cruz del Calvario, que tú moriste por cada uno de nosotros. Ese gran riesgo que tú corriste en la cruz por nosotros, para salvarnos, pecadores que no merecíamos esto. Y sin embargo, por ese gran amor tan grande que tú has sentido por nosotros, tú moriste por nosotros, pero también, Señor, resucitaste y estás en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros.
ofreciendo tu sangre ante el Padre por cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta gran bendición que tú nos has dado a nosotros. Señor, ayúdanos a que nosotros cada día nos podamos consagrar, a que pongamos en primera prioridad el consagrarnos a ti, que nosotros podamos crecer en la gracia constantemente, porque sabemos que el tiempo ya se está terminando, y que podamos, Señor, estar sellados, alcanzar la justificación por la fe, y que cuando tú vengas nos puedas resucitar y llevarnos contigo a las mansiones celestiales. Señor, bendice a cada hermano, cada hermana, cada niño, joven, anciano aquí en esta iglesia, y que nosotros también, los que estamos aquí, no nos perdamos, que podamos, Señor, también alcanzar esa salvación, que luchemos porque tu amor pueda estar en cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser salvos por tu gracia. Oh Señor, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y ayúdanos, Señor, a que estemos reverentes en este día, que no nos olvidemos en que, como lo dice tu palabra, Jehová está en su santo templo, calle delante de Jehová toda la tierra. Señor, ayúdanos a crecer cada día en la gracia, porque a eso hemos sido llamados. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en los momentos más difíciles que nos toque vivir. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.